Que el Señor les bendiga. Una vez más, aquí estamos para compartir juntos un encuentro con la palabra del Señor. Hoy un poco complicado con el sistema, hemos hecho algunos cambios, pero bueno, espero que pueda llegar a todos sin inconveniente la palabra que hoy compartimos. Disculpen, hermanos, no sé si estamos saliendo o no. Si alguien me manda un mensajito, le agradecería mucho. Y si estamos saliendo, ¿cómo estamos saliendo? Muy bien, hoy vamos a compartir un tema que es de mucha importancia y a veces que nos trae algunos conflictos y algunos problemas. Y ese tema, el de hoy, es el tema del perdón. Así que mi hermano, mi amigo, prepárese que hoy compartimos un tema realmente muy, pero muy apasionante. Y le invito a buscar en su Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 3 en adelante. San Juan, capítulo 8, versos 3 en adelante. Si usted lo tiene, lo leemos y vamos a compartirlo en esta hora. Dice así la palabra que leemos en el nombre de Jesús, San Juan capítulo 8, versos 3 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que apedreáramos a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, según siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya, gloria al Señor. Muy bien, mi hermano, vamos a orar un segundo y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este día para poder compartir su palabra. Padre, muchas gracias te doy porque en tu nombre nos reunimos a través de este medio. Y te pido que nos ayudes, que nos ministres con tu espíritu, que nos guíes en tu palabra. Y hasta donde llegue esta tu palabra, que actúes con poder y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el perdón. Comencemos a considerar el perdón. Y hay varios enfoques del perdón. Me gustaría comenzar a considerar el perdón desde la óptica de Dios. ¿Cómo describir el perdón de Dios? Hablo a los que han advertido que Dios es un Dios perdonador. Y entonces, ¿cómo nosotros podríamos pensar que es Dios basándonos en su actitud perdonadora?
pienso que hay muchas personas que les ha sido difícil perdonar. Es un conflicto bastante serio. Y las relaciones se interrumpen, se marchitan con los problemas y a veces no se encuentra la solución. Y esto es un obstáculo muy grande en la vida de muchas personas. ¿Cuántos son los que les cuesta perdonar? ¿Cuántos quizás de los que estamos juntos en esta transmisión sienten que están luchando para poder relacionarse con alguien porque hay algo que no han podido superar en esa su relación, hay algo que no han podido perdonar? Y entonces, al considerar el perdón de Dios primero, tenemos que darnos cuenta de algo muy, muy importante. El verdadero perdón solo puede expresarse cuando dependemos de Jesucristo, que es indudablemente el gran perdonador. Es a través del Padre Celestial quien ha hecho lo máximo para perdonar y perdonarnos a todos. Y entonces cuando podemos observar la naturaleza de Dios perdonadora, cuando vemos en las Escrituras que Él, nuestro Dios, se ha presentado como un Dios santo, que está decidido, pronto a perdonar, y a medida que nos comprometemos en ese esfuerzo para comprender la dimensión del perdón de Dios, entonces, recién entonces yo creo comenzamos a valorar la deuda que tenemos con Dios por habernos perdonado todos nuestros errores, todos nuestros fracasos. Cuando aceptamos ese perdón, el perdón de Dios, el que Dios ganó para nosotros, entonces podemos empezar a revalorizar la importancia, podemos comenzar a aprender esa cualidad perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, al leer estos versículos de la palabra en el Evangelio según San Juan, este relato que se subtitula La mujer adúltera, hay algunas cosas que me parecen importantes destacar. Primero, ¿cuáles eran los motivos que aquellos hombres tuvieron para llevar a esta mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio ante Jesús? ¿Qué los motivó? A ellos no les preocupaba la justicia. Les aseguro que ni la justicia ni el bienestar espiritual de la mujer. No, su fin era distinto y la Biblia lo aclara. Léalo nuevamente y verá que su fin era avergonzar, acosar a Jesucristo, porque ellos pensaban que al fin lo habían podido poner en algún tipo en alguna suerte de aprieto, porque si Jesucristo estaba de acuerdo en sentenciarla, violaría la ley romana que no permitía a la institución religiosa ni al pueblo judío sentenciar a morir por ninguna circunstancia a nadie. Y si estaba de acuerdo con la ley romana, iba a despreciar la justicia del Antiguo Testamento. Entonces, ellos en esa intencionalidad estaban refiriéndose a Jesucristo, trayendo al escenario a esta mujer. Y cuando nosotros vemos en el versículo 6 que leíamos que Jesucristo al principio, cuando vino esa gente con la mujer, me imagino una situación tan dolorosa y violenta a la vez, y comenzaron a requerirle que él se expidiera sobre una sentencia, Jesús en principio no les hizo caso, sino que comenzó a escribir con su dedo en tierra.
y ante la insistencia de ellos, él finalmente se puso en pie y dijo esto: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tremendo, porque allí Dios estaba no solamente dando un mensaje de palabra, sino que el Espíritu de Dios estaba obrando y haciendo reflexionar a aquellos corazones. Como en este mismo momento que hemos orado y hemos presentado este momento delante de Dios, podemos contar con que el Espíritu Santo también esté obrando en nuestros corazones. La ley judía obligaba a que los testigos del hecho que se juzgaba tenían que ser los primeros en tirar las piedras. Eso está en Deuteronomio capítulo 17, verso 7. Pero resulta que la conciencia de cada uno, y indudablemente fue obrando el Señor en esas conciencias, porque estoy seguro que compartirán conmigo que hay muchas conciencias que están total y completamente dormidas. Así que mi hermano querido, mi amigo querido, esa conciencia estaba siendo despertada por el Señor. Incluso ellos habrán sentido el abrumador peso de sus faltas y de sus pecados, y era indudable que no podían estar acusando a nadie en esa condición de alejarse de Dios profundamente. Y dice la Biblia que comenzaron a irse uno por uno. Y cuando al final Jesús se quedó solo con la mujer, le preguntó a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le respondió: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: yo no te condeno. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Sabe que Jesucristo no vino a condenar. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, no hablamos condenando. Estamos describiendo una manera, una forma que Dios ha revelado en su palabra, en la Biblia, para poder recibir toda la oferta maravillosa de nuestro Salvador. No se trata de condenar a nadie, se trata de salvar a todos. Es difícil a veces poder comprender el caudal y cómo y la magnitud del perdón de Dios. Pero yo quiero asegurarte, la Biblia nos afirma con toda certeza que Dios está dispuesto a perdonar a todos y en todas circunstancias, porque así es lo que Dios nos afirma. Quiero leerte otros versículos, ejemplos del perdón, y está esta cita en la epístola a los Corintios. Quiero leerte Corintios capítulo 6, versos 9, 10 y 11. Versículos realmente fuertes de la palabra del Señor. Y aquí la palabra hablaba a los corintios y el Espíritu a todos nosotros diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
escuche el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Realmente Corinto era una ciudad muy afectada por el pecado, descrito como Dios lo describe, no como la sociedad hoy quiere describir los errores. No confundamos lo que la sociedad acepta con lo que Dios acepta. Hemos leído una serie de circunstancias que Dios está tratando de hacernos ver que no coinciden con su voluntad y con su propósito, y que en Corinto estaban totalmente practicadas. Quizás Dios podría decir lo mismo en este tiempo de cualquier ciudad. Pero en Corinto, para dar un ejemplo, solamente un ejemplo, en esa ciudad había un templo de la diosa Afrodita. Y la diosa Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, se la veneraba y se la honraba, y los hombres iban a la diosa Afrodita para pedir fertilidad en sus hogares. ¿Y cómo hacían? ¿Y cuál era el culto a la diosa Afrodita? Pues habían 1000 prostitutas que eran sagradas y servían a los que venían a pedir a la diosa Afrodita, y los hombres buscaban esa unión con la diosa a través de la promiscuidad, de la fornicación con esas prostitutas. Mire qué tipo de religión tenían, ¿verdad? Mire qué tipo de moralidad estaba, digo esto como ejemplo, estaba en boga en aquella ciudad. Entonces no nos sorprende que Pablo advirtiera a los corintios que se habían convertido, porque el pecado no es cuestión de lo que uno haga más o menos malo. El pecado es algo que está en contra de Dios, y no hay pecados menos perjudiciales que otros. Por supuesto que hay pecados que traerán menor consecuencias sociales, morales a nuestro entorno, pero en relación al vínculo con Dios, a nuestra relación con Dios, el pecado nos separa de esa relación con Dios. Esa es la realidad. Así que no nos asustamos por una palabra o con una actitud o con un vicio o con una interpretación de la moralidad. No nos asusta más esto que otras cosas. No, hay un principio que es el principio de estar en comunión con Dios, y esa comunión con Dios se percibe por las indicaciones que nos da. Y aquí en estos versículos, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 a 10, hay una cantidad de acciones que están detalladas que Dios dice que no acepta. Y entonces el que quiera aceptar a este Dios, pues tendrá que salir de esas actitudes. El pecado nos aparta de Dios. Pero Dios ofrece total libertad para el pecador, liberación total del pecado. Y él estaba escribiendo a la iglesia, a los convertidos, a los que, como dice la palabra, en otro tiempo estaban en esas actitudes. Porque cuando se les dio el mensaje, como quizás en esta oportunidad muchas personas estén escuchando el mensaje de Dios por primera vez, lo primero que yo quiero que usted sepa, como todos los pecadores, que Dios le ama. Dios no está asustado por su moralidad o su visión de la vida. No, Dios no está sorprendido por ninguna actitud de nadie. Dios te ama, y te ama de tal manera que quiere ofrecerte cosas
cosas que están ofrecidas de acuerdo a la palabra en forma condicional. ¿Cuál es la condición de Dios? Que te sujetes a sus normas y a sus principios. ¿Y para qué Dios quiere que nos sujetemos a sus normas preestablecidas y a sus principios y tomemos una moral que está detallada en la palabra de Dios? Dios quiere que lo hagamos y nos ofrece el perdón por lo que hemos hecho antes, para ayudarnos, para bendecirnos, para salvarnos. Para eso quiere Dios darte salvación y vida eterna. Así es, mi amigo y mi hermano, Dios ofrece libertad total del pecado. Y muchos de los que, yo creo la gran mayoría, de donde esta iglesia, de donde la carta que leíamos estaba dirigida a la iglesia en Corinto, con certeza venían de haber practicado cosas viles según la palabra del Señor. Y esos pecados descriptos tienen que haber sido practicados por la mayoría de los que allí estaban escuchando esta palabra. Como pienso que también por la mayoría de los que hoy escuchan este mensaje tienen que identificarse con actitudes de este tipo. Pero en el caso de los corintios, ya habían ellos pedido perdón, se habían arrepentido, habían quedado limpios de sus pecados, justificados por el sacrificio de Cristo, santificados, separados del pecado. Como en esta noche, cualquiera que quiera tomar la oportunidad de recibir el perdón de Dios para probar la vida que Dios ofrece, que es maravillosa, que es abundante, que es próspera, también arrepintiéndose de sus pecados y aceptando a Cristo, pueden estar igual que aquellos corintios, justificados, limpios, santificados y separados del pecado. Pero en este caso de los corintios y en la mayoría de los casos, la vida pasada que había estado o que ha estado cargada en todas nuestras vidas, nuestra vida pasada cargadas del pecado, cuando somos nuevos creyentes, nos trae un cargo a nuestra conciencia y a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Los recuerdos del pasado nos traen, nos abruman, nos traen carga a nuestro corazón. Tenemos que darnos cuenta de que si Dios nos perdona, nos declara justos, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Porque si Cristo nos perdona, nadie nos puede acusar con autoridad. Mi amigo, mi hermano, no tenga dificultad en perdonarse a sí mismo, no importa lo que haya hecho, porque Dios quiere perdonarte. Y si Dios ya te ha perdonado, no tienes que cargar más tu conciencia. Sin importar lo que haya sucedido, lo que Dios nos ofrece es una experiencia maravillosa. El pecado del pasado, como la tentación del presente, son cosas que Dios ha solucionado y provisto la salida en el nombre de Jesucristo. Dios todavía quiere perfeccionarnos. Dios total y completamente quiere asistirnos, quiere fortalecernos. Pero nosotros tenemos que mirar más allá de nuestros sentimientos y aceptar conscientemente la seguridad de nuestro perdón. Dios te ama, pero te ha amado siempre. Dios no nos ama más porque le aceptemos. Cuando le aceptamos, lo único que sucede es que abrimos una eternidad de gloria y al mismo tiempo permitimos que las promesas de Dios vengan a nuestra vida, a nuestro hogar. Así que en este hermoso día
yo quiero recordarte algo y que lo tengas en cuenta, porque el enemigo es astuto. Satanás trata de oprimirnos con recuerdos de nuestros fracasos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de recordar la perfecta acción de Dios en nosotros, que ha, a través del perdón, lavado nuestra alma, limpiado nuestro corazón. Y Dios jamás, repito, Dios jamás traerá a memoria los pecados por los cuales Jesucristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dios te está extendiendo su mano y nosotros tenemos que tomar la decisión si respondemos a su mano extendida. No es cuestión de recibir el perdón automáticamente, es un acto de nuestra voluntad, el arrepentimiento, el confesar nuestros pecados y el aceptar su perdón y proponernos vivir una vida que descubra el camino que Dios deja para alcanzar la victoria y la paz. No importa que pueda estar socialmente de moda o no, lo importante es que no rechaces lo que Dios quiere ofrecerte. Indudablemente incluye la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Mi amigo, mi hermano, la verdadera libertad emocional, la verdadera estabilidad emocional, viene cuando reconocemos esa infinita capacidad de Dios para perdonarnos y permitimos que moldee nuestro concepto de nosotros mismos. Ya no somos los que antes hacíamos esto o aquello. Ya no somos los que pensábamos de esa forma. Y si los recuerdos de nuestra vieja conducta vuelven para atormentarnos, nosotros decidimos recordar la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y entonces también perdonamos a los demás. Otro de los actos fundamentales e importantes de nuestra voluntad. Hacer del acto del perdonar una experiencia emocional solamente, eso es un fracaso. No se trata de lo que yo sienta o de lo que usted sienta, porque a lo mejor sus emociones están seriamente afectadas por distintos acontecimientos. Pues haga a un lado sus sentimientos, porque lo que suceda es que lo que suele acontecer es que cuando dos personas advierten que pueden superar o solucionar algún tipo de problema, a veces el enojo y los malos sentimientos vuelven, el resentimiento, volver a sentir lo que antes sentimos. Y cuando eso ocurra, muchos se preguntan si fueron sinceros al otorgar el perdón, o quizás que no merecían nuestro perdón aquellas personas. En función del mérito, realmente no es lo que Dios tiene en cuenta para perdonarnos, porque Dios nos perdona por el mérito de Cristo y nosotros tampoco deberíamos tener presente el mérito de los demás. No importa fundamentalmente si pudo haber un error en el perdón o no, hasta qué punto pudimos ser sinceros. Debemos tratar nuestros sentimientos a la luz del Espíritu y actuar como si quisiéramos la persona. O sea, tener actos que puedan ser aún considerados de cariño,
hacia aquellas personas. Y entonces, con el tiempo, nuestra decisión de amar en vez de aborrecer será el seguro para que nuestras emociones estén de acuerdo con nuestra decisión de perdonar y no exista más lucha en ese sentido. ¿No dice el Señor que debemos amar aún a nuestros enemigos? El secreto del amor, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es perdonar, pero no un perdón porque me siento emocionado a perdonar. Depende si el pecador está dispuesto a aceptar la fuente de donde viene el perdón, la fuente que es Dios, provista por Jesucristo, que nos dio vida al pagar el precio por nuestro pecado, porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, es una eternidad sin Dios, más la dádiva, el favor inmerecido, la gracia de Dios es vida eterna. Por eso quiero, al terminar este tiempo de reflexión en la palabra, quiero que oremos para que las personas que así lo decidan puedan darle la oportunidad a Dios de bendecir sus vidas. Y esto es muy claramente explicado en la palabra del Señor y se llama aceptar a Jesucristo. Una oración es la diferencia entre vivir alejado de Dios y vivir de la mano de nuestro Señor. Una oración. Por eso yo quiero guiar a las personas que así lo decidan a aceptar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Si usted no lo ha hecho antes, si en su corazón hay conflictos graves de falta de perdón, te invito a que aceptes a Cristo, el autor y el consumador de la vida, aquel que es nuestro ejemplo para poder perdonar. Y cuando sientas el perdón de Dios y cuando disfrutes de ese perdón, empezarás a descubrir lo maravilloso de soltar los rencores, soltar los enojos y vivir en libertad. Porque Jesucristo vino para que tengas vida, vida eterna, libertad en su nombre. Oremos. Quiero invitarte a repetir esta oración. Yo quiero guiar a las personas que acepten a Cristo e invitarles para repetir esta oración. Por favor, diga después de mí: Señor Jesús. Repítalo. Si puede en voz alta, hágalo en voz alta. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te pido que perdones mis pecados, que borres mis rebeliones. Me arrepiento de todo corazón y acepto a Jesucristo como el autor y el consumador, como el Salvador de mi vida. Quiero prometerte, Dios, repita esta oración, quiero prometerte, Dios, seguirte y servirte con toda la fuerza de mi corazón. No repitas esta oración. Yo quiero orar por los que han aceptado a Cristo en esta noche. Padre, te doy gracias por tu inmenso amor y misericordia. Te doy gracias porque tu palabra se extiende y se multiplica. Y yo sé que habrá muchos que a través de este mensaje han tomado la decisión tan importante de aceptar a Jesucristo, de probar con Dios, de arrepentirse de sus pecados, de disfrutar de la libertad. Te pido, Señor, que los bendigas, que los ministres en donde ellos estén, que los ayudes, que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pero también pido por aquellos que, como los cristianos de Corinto, tenían conflictos con su pasado, problemas,
con su conciencia, que puedan perdonarse a sí mismos, porque cuando nosotros recibimos tu perdón, entonces somos libres de la culpa del pecado. Señor, haznos ver esta realidad. Ministro tu libertad sobre los corazones, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amigos y hermanos, una inmensa alegría compartir en esta noche. Espero que haya podido grabarse en condiciones y que puedan haberlo compartido en sus hogares. Nos reencontramos el próximo domingo a las 11 de la mañana en un nuevo encuentro con la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y lo haga mucho y siempre.